¿Qué más puedes? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca del mercado del café. Las semanas que se mueve mucho el mercado siempre tratamos de traer este tema al podcast porque es de interés general cómo va a estar el precio, cuáles son las negociaciones que vamos a realizar, cuáles son las opciones que vamos a comprar y por eso trajimos este tema al podcast. Entrando en materia, pues queremos hablar del clima, qué es lo que está pasando con las lluvias, pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El clima es el fundamental que más está moviendo el precio en este momento porque veníamos de unas condiciones relativamente favorables en Brasil, luego dejó de llover, hizo una temperatura muy alta en toda la zona de cafetera de Brasil, lo que afectó la cosecha que acaba de pasar y ahora la preocupación es sobre la floración que va a dar resultado a la cosecha del próximo año. Las lluvias no llegaron al momento adecuado que se esperaban en la mitad de septiembre, no han llegado, pero ya está lloviendo de manera muy leve en las zonas cafeteras de Brasil. Ya los próximos días del 10, 11, 12 de octubre ya se esperan unas precipitaciones más altas en la zona cafetera de Brasil y es lo que ha hecho bajar el precio porque ya con estas lluvias se tendría la primera floración, que es la floración más grande, la floración más importante, que nos daría una visión más clara de lo que podría ser la cosecha del próximo año. Para los que se están preguntando por qué el precio bajó desde los 271 centavos de dólar a los 244 centavos de dólar, nivel al cual estuvimos ayer, pues precisamente es por eso, porque empezaron a darse esas lluvias y esto hace que el mercado se relaje porque donde no hubieran llegado estas precipitaciones, las consecuencias para la cosecha del próximo año hubieran sido terribles. Bueno, y algo que sí nos han preguntado mucho en redes y que yo te traslado la pregunta es, ¿se puede prever la cosecha 2025 de Brasil? En este momento no, en este momento dimos como el primer pasito que es que empezara a llover, que los cafetos que están muy estresados van a empezar a florecer, entonces no se les haga raro que empiecen a ver fotos de campos brasileros, cafeteros llenos de flores que parecieran como si hubiera nevado, pero ahí es el primer paso, porque lo más importante es lo que viene después, son las lluvias que necesitan esas flores para que cuajen, para que esos frutos peguen y que realmente se puedan desarrollar y puedan llegar a ser la cosecha del próximo año. Si las condiciones vuelven a ser muy secas y las temperaturas muy altas, se empieza a comprometer de una manera mucho más agresiva la cosecha del próximo año. ¿Y esto qué va a pasar con el precio? Pues si después de esta floración que se va a dar no llueve lo suficiente y las temperaturas son muy altas, no se les haga raro que el precio empiece a subir de nuevo. Bueno, y hablar de mercado de café obviamente es hablar de muy buena parte del mercado brasilero. ¿Y cómo está el tema de exportaciones con este gigante? Resulta que nos han sorprendido los brasileros porque dijeron que la cosecha del año pasado fue decepcionante, pero ahora que el precio ha llegado a niveles muy altos, han exportado muchísimo café, han exportado más del 30% de lo que exportaron el año pasado, lo que supone que la cosecha del año anterior no fue tan bajita como reportaron. Y esto ya suena como una estrategia de precio como país para causar cierta alarma en el mercado y cuando los precios suben aprovechar esos inventarios para salir con mucho café y aprovechar y tener una mayor utilidad en sus negociaciones. Entonces esto aparte del tema climático pues también hay que verlo porque las cifras exactas no se conocen, simplemente tenemos acceso a las cifras que dan las instituciones
del país brasileros y algunas estimaciones de algunas multinacionales y algunos brokers muy grandes, pero a ciencia cierta no tenemos la cantidad exacta del café que se produce o que tienen disponible para exportar. Entonces también hay que tener en cuenta esta estrategia de especulación que tiene Brasil como país para hacer que los precios suban y vender en el punto más alto. Hay otro tema que hemos hablado ampliamente en el podcast y es la ley de deforestación, y me gustaría preguntarte cómo ha tomado el mercado el aplazamiento de la entrada en vigencia de esta ley. Y si ustedes no saben de qué les estoy hablando, pueden buscar en el podcast de la Vibe Ley de Deforestación y ahí les van a salir todos los episodios en los que hemos estado conversando de este tema. Resulta que el mercado se puso demasiado nervioso cuando la Unión Europea dijo que iba a entrar en vigencia el 31 de diciembre del 2024 y había mucho café que no cumplía con esta normatividad. Empezaron a hacer presión para que aplazaran esta fecha y la Unión Europea hasta hace unos días había dicho que no iba a aplazar la fecha, pero afortunadamente tomaron la decisión de tener un periodo más largo para poner en firme la aplicación de la ley, y eso también hizo que el mercado se relajara un poco y que bajara. Entonces ahí vamos a juntar dos fundamentales: las lluvias que empezaron a darse en la zona cafetera de Brasil, el buen clima que se está dando para la cosecha en Colombia y la postergación de la aplicación de la ley de deforestación en la Unión Europea. Es que yo lo que veo con el tema de esta ley es que una cosa es la teoría desde los países comercializadores y otra la ejecución, sobre todo en fincas pequeñas, en pequeños caficultores, que finalmente es la masa crítica de la caficultura en Latinoamérica. Entonces creo que ahí se van a demorar un poquito más de lo que ellos tenían previsto, mientras pueden realmente implementar en los países productores todas las exigencias que está teniendo como la comunidad europea. Juanfe, hay otro tema que también fue como tendencia esta semana y fue la huelga de los trabajadores portuarios. ¿Qué pasó con este tema y cómo afecta al mercado? Todos los trabajadores portuarios de la costa este de los Estados Unidos pararon operaciones, pararon los puertos y muchas personas se pusieron nerviosas por el tema del café, los inventarios certificados, de qué iba a pasar con esto. Pero afortunadamente la mayor cantidad de inventarios certificados van hacia el puerto de Amberes. Entonces esta huelga no tuvo mucho problema para el mercado del café, pero sí hay que tener en cuenta que todas las exportaciones de café que iban para Estados Unidos pues empezaron a tener retrasos, porque si tenían pensado desembarcar en esos 3 días de huelga, pues quedaron parados esperando a que se solucionara. Afortunadamente ya la huelga se levantó y la próxima fecha clave es el 15 de enero del 2025, que es donde deben estar todas las condiciones ya subsanadas, o si no, vuelven a parar y ya de manera indefinida. Entonces hay que estar muy pendientes de qué está pasando, y si somos exportadores, pues estar monitoreando esas negociaciones para ver cómo hacemos los contratos, y lo hacemos un poco más laxos, porque está dentro de las posibilidades de que cierren el puerto y no poder cumplir con las entregas que tenemos negociadas para esas fechas de principio de año. De hecho, si ustedes son suscriptores de Coffee Business, esta tarde van a recibir el correo con todo el análisis de mercado y cuáles son las estrategias que nosotros como comercializadores estamos llevando a cabo para proteger el precio del café. Y si no son suscriptores, pues los invito a que se den una pasada por la página web, revisen como esta suscripción de Coffee Business y pues se adhieran a este nuevo movimiento que tenemos en temas de educación de café. De hecho, en el Coffee Business les vamos a contar al detalle cuáles fueron las opciones que compramos para cubrir el café que vamos a tener en el mes de diciembre, y les vamos a contar al detalle cuál fue el precio que pudimos asegurar, cuánto nos valió esa opción, y les vamos a contar de parte de la Vibe cómo estos análisis los llevamos a la práctica para ser mucho más rentables y para asegurar nuestro negocio como tostadores.
Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que a diario compartimos aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir con ustedes esta taza de café La Vibe todos los días y por supuesto también nos encanta compartir sus opiniones, sus preguntas, siempre lo leemos y ahí estamos pendientes en todas las redes sociales para que estemos siempre en contacto, que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. O se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. ¿Será que no lo dejamos así? No sé, voy hablando mientras. Otra ¿Cómo? vez, listo, ya lo digo. Para los que se están preocupando, que dijeron que las y la